Como se sabe, hay muchos jugadores que son las grandes estrellas, pero uno de los más infravalorados que ha existido es nada más y nada menos que Roger Maris. Su nombre original era Roger Eugene Maras, que luego se cambió por Maris. Es hijo de inmigrantes croatas, nacido el 10 de septiembre de 1934 en Hibbing, un condado de San Luis en Minnesota. Él tuvo un hermano mayor que se llamaba Rudy, conocido como Bobby. Maris fue transferido al Shiloh Hill School en Fargo en 1950 y se graduó en junio de 1952. Algo muy notorio de esto es que durante el verano de béisbol, él era capitán, líder del equipo de la Legión de Dakota del Norte para el campeonato estatal. Era un jugador muy sobresaliente. Maris también practicó fútbol americano. De hecho, fue invitado para jugar fútbol americano por la Universidad de Oklahoma. Aceptó, pero después de un tiempo regresó a Fargo para estar cerca de su hermano Bobby, quien se había enfermado de poliomielitis. Después de un tiempo decidió por hacerse en su carrera de béisbol. En 1953, Maris fue invitado por los Indios de Cleveland en un entrenamiento donde fue visto por el manager Hank Griever. Fue firmado apenas teniendo 18 años con un contrato de $15,000 con los Indios de Cleveland en las ligas menores, donde jugó 4 temporadas con los Indios de Cleveland para después ser catapultado con los Atléticos de Kansas City para subir a las grandes ligas. Jugó con los Atléticos desde 1958 a 1959 y a partir de 1960 comenzó a jugar con los Yankees de Nueva York, donde ahí estuvo la gran historia que conlleva de Roger Maris. Roger Maris era muy conocido por ser una persona que metía demasiados home runs. De hecho, al pasar con los Yankees en 1960, la afición se volvió loca y empezó a admirar a Roger Maris. Pero la temporada que marcó más a Roger Maris en la historia es la temporada de 1961, en donde se quería romper el récord de Babe Ruth de 60 jonrones, y en esa temporada había 2 posibles en el equipo de los Yankees de Nueva York que estaban al tanto y podían romper ese récord del Gran Bambino. Uno de ellos era Roger Maris y el otro su compañero Mickey Mantle. Ambos eran jugadores que se llevaban bastante bien. De hecho, inclusive la prensa pensó que tenían una especie de rivalidad, cuando no, eran grandes competidores y buenos amigos. Mickey Mantle se lesionó, por lo cual Maris aprovechó esa situación para ponerse a la cabeza y así él completar los 61 jonrones y quitarle el récord que tenía de Babe Ruth de 60 jonrones. Obviamente no todo era miel sobre hojuelas en ese asunto, ya que muchos periodistas, comentaristas y amigos que conocieron al Gran Bambino que seguían con vida aún, no justificaban que su récord fuera roto por otra persona. Es más, recibió cartas y llamadas de amenaza de que no rompiera ese récord. Tanto fue así el grado que tuvo que mudar a su familia a un lugar que nadie sabía para protegerlo. Entre muchas amenazas que recibió, Roger Maris igual empezó a tener problemas severos, que empezó a perder el cabello por el estrés y por todas las amenazas que sufría para que evitara que rompiera el récord de Babe Ruth. Hubo demasiadas controversias y demasiada tensión cuando se acercaban a romper el récord del Gran Bambino. Mantle recibió la misma amenaza. De hecho, inclusive cuando se llamaba al equipo de Yankees era el equipo de Mickey Mantle. Básicamente dejaban a Maris como un forastero, como que no se le dio la verdadera admiración por parte de algunos periodistas. El 1 de octubre de 1961, en el cuarto inning del último juego de la temporada en el Yankee Stadium, ante más de 23,000 aficionados, fue cuando Roger Maris conectó el home run número 61 al pitcher abridor de los Medias Rojas de Boston, Tracy Stellar. Batazo que le fue al jardín derecho y obviamente fue atrapado por un fanático llamado Sal Durante. A partir de ese momento rompió la marca de Babe Ruth y en ese año los Yankees de Nueva York se consagraron campeones de la Serie Mundial, obteniendo uno de los 3 campeonatos que tuvo Roger Maris. Las controversias que pasaron después en 1961 es que muchos reporteros fanáticos de Babe Ruth alegaban que Maris completó los 61 jonrones en 162 partidos y Babe Ruth lo hizo en 154, debido
a que se anexaron dos nuevos equipos y alargaron la temporada, por lo que decían que el récord de Babe Ruth no había sido roto en el margen establecido. E incluso le pusieron el famoso asterisco en los libros de récords con la marca de Roger Maris, un asterisco, alegando sus 61 jonrones como algo indeterminado. Aunque claro, muchos reporteros ya de la nueva época alegaron que eso era una forma de proteger el legado de Babe Ruth, a lo cual se le retiró el asterisco a Roger Maris. La esposa de Babe Ruth jamás perdonó que Roger Maris rompiera el récord de su esposo. Después de todo esto, Roger Maris obtuvo grandes logros. Un ejemplo fue MVP de la Liga Americana de 1960 y 1961 con los Yankees de Nueva York. Se consagró campeón de la Serie Mundial en 1961 y 1962 con los Yankees de Nueva York y en 1967 con los Cardenales de San Luis, donde sería su último equipo donde jugaría las Grandes Ligas. También fue jugador del Juego de Estrellas de la Liga Americana en 1959 con los Atléticos de Kansas City, en 1960, 61 y 62 con los Yankees de Nueva York. Obtuvo un Guante de Oro en 1960 por sus grandes atrapadas como jardinero derecho. Y en 1984 los Yankees de Nueva York se dieron a retirar el número de Roger Maris, el número 9 de la lista. Un dato curioso es que con este de Roger Maris 9 quedaban pocos números de la lista del 1 al 10 al ser retirados. Hoy en día la lista del 1 al 10 ha sido retirada oficialmente de los Yankees de Nueva York. El último número en haberse retirado fue el de Derek Jeter con el número 2. Roger Maris falleció el 14 de diciembre de 1985 a la edad de 51 años por un cáncer linfático en Houston, Texas. Hubo una gran controversia después de toda la vida de Roger Maris, y es que es el único jugador que no fue aceptado en el Salón de la Fama a comparación de su compañero Mickey Mantle. En conclusión, podemos decir que Roger Maris fue uno de los peloteros más grandes que ha existido y que no se le fue dado el trato y la fama que debía tener. Como saben, hay muchos otros deportistas que han dejado marca en la historia y algunos no han sido muy bien aceptados o muy bien reconocidos. Roger Maris es uno de ellos. Bueno, espero que les haya gustado este video sobre Roger Maris, uno de los grandes jugadores que ha tenido los Yankees de Nueva York.